La idea del encuentro es hablar con Roy sobre el aprendizaje es un arte que dura toda la vida. Esa frase es una frase de Nicolás Burbules, una frase que me parece maravillosa, pero que tiene mucho sentido. Y quería preguntarte esa idea del arte y el aprendizaje, y sobre todo si querés arrancar con la figura del maestro. ¿Qué tiene que ser un maestro para ser un maestro? Bueno, casi nada, sí, como fácil para empezar. Yo creo que la primera palabra que se me ocurre es empatía, ¿no? Esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, lo que necesita el otro, ¿no? Porque, no soy docente, nunca fui docente, tuve la suerte de tener buenos docentes, padecí otros docentes. En mi infancia los maestros eran unos seres bastante... Yo fui a escuela de curas, era una escuela solo de varones, además. Las niñas eran unos seres míticos que iban a la escuela que quedaba en la otra cuadra. Y era muy duro ahí, era todo estricto, disciplina, grito, cachetazo, porque en esa época nos pegaban, mal que le pese a algunos que quieren negarlo y eso. Y uno no sabía que no se podía eso, entonces no le decías nada en tu casa porque pensabas que era lo normal. Entonces, claro, mi experiencia, no tuve una gran experiencia con maestras o maestros comunes, digamos, escuela pública y eso. Después nos fuimos a vivir a Estados Unidos, que era una onda completamente diferente. Después cuando vine ya fui al liceo público. Entonces, mi experiencia con maestros tiene más que nada que ver con mis hijos. La escuela de mis hijos, todos mis hijos fueron a escuela pública, al liceo público. Y ahí también lo que puedo hablar es mi experiencia como escritor, como músico yendo a las escuelas. Y hay una cosa que sí es muy evidente, vos ibas a una escuela que tenías que dar una charla en tercero A y otra en tercero B, y entrabas a tercero A y los gurises estaban todos preparados, tenían preguntas, estaban reentusiasmados, conocían tus cuentos, pues la maestra leía, la maestra era una persona ya con mucha onda, macanuda, se reía, hacía chistes, qué sé yo, los gurises participaban, ibas a la clase de al lado, no sabían quién eras, te preguntaban cualquier cosa, la maestra estaba como con cara así, media secota, como que, ¿viste? Entonces, la diferencia que hay, de hecho nos pasa en los recitales, cuando tocamos para escuelas, que van, yo qué sé, 12 grupos de distintas clases, y ves que hay algunos grupos que están todos bailando y participando y agitando, y la maestra también, y otros que están sentados así, todos duritos, mirando de reojo a la maestra, y la maestra está así con cara de ¿para qué vine? Entonces, vos decís, el enorme grado de influencia que tiene una maestra o un maestro en los niños, ya así en eso, en el comportamiento, en la preparación, en cómo se relacionan con los demás, es increíble. Entonces yo creo que lo principal, me parece, es el tema ese, la empatía, ¿no? El preocuparse por el otro, el saber qué necesita, qué siente, qué le hace falta, porque una cosa que yo he visto, no sé si ahora es así, pero bueno, al menos en una época, era que el sistema tiende a igualar hacia abajo. ¿tá? Entonces, el niño o la niña que hizo todo rápido porque tiene apoyo en la casa, porque le leen cuentos antes de dormir, tiene libros, ve películas, escucha música, qué sé yo, agarra todo mucho más, termina antes y se aburre. Y cuando se aburre empieza a hacer chistes, molestar a los otros, qué sé yo, Entonces, en vez de ocuparse de ese niño, o desafiarlo a que haga más cosas, lo que se hace es tratar de aplanarlo, que se quede quietito en un rincón, que no moleste, que qué sé yo. Y en realidad se está desperdiciando un montón de energía y de talento y de capacidad creativa. Entonces, en lugar de tratar de que los demás, porque cuando digo uno, pero generalmente son 3 o 4 o 5, entonces, en lugar de tratar de igualar hacia arriba, se aplana muchas veces. Entonces, eso es una cosa que siempre vi y me preocupó también. Y que creo que el sistema no está pensado para eso. ¿Qué hacer con los gurises que desafían, los gurises que cuestionan, que discuten, pero discuten porque son inteligentes, no porque se portan mal? ¿Qué hacer con eso? Los que terminan antes, los que se aburren
Y yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos, que he visto más o menos, es que las reformas educativas siempre van como 10 años atrasadas. Cuando el sistema, sea cual sea, se decide a cambiar algo, ya es tarde. Ya los gurises están 10 años más adelante, más adelantados. Ahora yo estaba escuchando muy interesante todo el tema de la tecnología y demás, y es una carrera que la venimos corriendo de atrás. Los gurises nos llevan kilómetros de distancia. Estás hablando sobre la escuela como escuela normativa y en una de las charlas Darío Álvarez Clara hablaba sobre que habría que educar en la heterogénea en lugar de lo normativo, que creo que es un poco lo que decís vos, ¿no? Que se le dé lugar a todo el mundo. Pero más allá de ese comentario, la literatura siempre tiene como un aire, la literatura y la música, siempre tiene algo de rebelde, ¿no? Tiene algo que viene a romper. Hay una condición de la literatura que es innata de rebeldía, que la podemos ver en El Quijote, en Madame Bovary y en cualquier libro. Y la escuela, tal como lo decís, muchas veces tiene una actitud un poco más verticalista o un poco más normativa. ¿Qué tiene que aprender la escuela de la literatura y de la música? Bueno, en mi caso, yo he tenido la suerte de que mis libros se han desparramado por las escuelas. Yo siempre lo digo esto, no porque ahora esté delante de docentes, pueden chequear entrevistas de hace 20 años y ya lo decía en ese entonces, que yo tuve la suerte de que los docentes, las docentes, se apropiaron de mis libros y los desparramaron por las escuelas, ¿no? Cuando recién empezaba. Entonces eso generó un montón de cosas, empezaron a usar, a desparramar, bueno, fueron apareciendo otros autores, mucha gente, y eso siguió pasando con los demás. Entonces hay un vínculo muy interesante en Uruguay entre la escuela y los autores, entre la escuela y los libros, que se viene dando ya desde hace como 30 años por lo menos. Entonces eso ha generado cosas de escuelas que te dicen que todos los días antes de irse la maestra les lee un capítulo, qué sé yo, de Pateando Lunas, o la lectura por placer, por diversión. Eso se ha usado mucho y eso genera mucho más amor hacia los libros que obligarlos a sacar el verbo, sujeto, predicado, analizar tal párrafo, qué sé yo. Entonces la lectura por la lectura en sí es una cosa que se ha trabajado mucho y ya desde hace tiempo en las escuelas y qué sé yo. Hoy hablaban del plan Ceibal, existe ahora desde hace unos años la biblioteca Ceibal. Entonces los gurises tienen acceso a muchos libros de autores infantiles y me consta que se usa bastante eso. Entonces yo creo que los docentes y las docentes han tomado de eso un poco lo que vos decías, pero también el carácter de la distensión, de divertirse, de fomentar la imaginación, ¿no? Y la música, bueno, la música también, de cantar, bailar, liberarse. Nosotros somos un país de gente muy trancada. Yo siempre lo digo esto, o sea, todo el mundo necesita por lo menos tomarse 2 cervezas para más o menos soltarse un poco en una reunión o algo. Y vos lo ves, yo me acuerdo siempre una imagen que tenía hace muchos años, era como una marcha que había, no me acuerdo, a la salida de la dictadura, no me acuerdo qué era, que estaba desfilando la antimurga BCG, vos no la conocés, pero seguramente mucha gente, era como la cosa más loca que había, ¿no? Y bailando por la avenida y qué sé yo, y ellos todos desacatados, y atrás venía un montón de gente marchando así. No se soltaban, ¿no? La gente no bailaba con ellos, no se liberaba. Ahora, por suerte, yo lo que he visto es que los gurises, las generaciones más jóvenes son más sueltos. Y yo creo que también todo lo que se ha hecho todos estos años tiene mucho que ver con eso, ¿no? Por suerte. Te hago la última pregunta, te agradezco mucho el tiempo. La charla, como decía al principio, se llama El aprendizaje es un arte que dura para toda la vida o que dura toda la vida. Y con 50 libros publicados, más de 50 libros publicados, con 12 discos o 13 discos, obras de teatro, ¿qué sentís todavía que te queda por aprender? Y mirá, yo me puse a estudiar sonido hace 4 años, por ejemplo, y estudiar grabación y edición de sonido. Ahora en la pandemia me puse a estudiar piano, solo porque tenía un piano ahí que había dejado mi hijo y entonces no tenía nada que hacer, me puse. Ahora, hoy que hablaban de la tecnología, que yo a veces le digo a los gurises que no se dan cuenta que tienen en el bolsillo, al alcance de un dedo,
todo el conocimiento de la humanidad. O sea, ¿querés aprender a tocar piano? Hay miles de cursos, tutoriales, cosas en internet. Podés aprender a tocar. Yo hace un tiempo también me había comprado un banjo, porque me copó, no sé, me pareció que estaba interesante. Y estuve meses estudiando cómo tocar el banjo en YouTube, digamos. Y el sonido estudié en un lugar y todo lo más, pero he visto... Entonces, yo creo que eso no se les destaca lo suficiente a los niños, que sí tienen la capacidad de ver videitos y jugar y qué sé yo, pero que también pueden averiguar lo que sea, cómo arreglar la bicicleta, cómo construir, no sé, cómo hacer una película con la ceibalita, qué sé yo, cómo se hace una película, un guión, teatro, cómo se hace una canción. Está todo el conocimiento de la humanidad acumulado ahí en el bolsillo de cada uno. Y no se usa para ver gente bailando o escuchar reggaetón, qué sé yo. Como que estamos desperdiciando todo ese conocimiento. Imagínate la biblioteca de Alejandría, qué sé yo, millones de cosas, y los tipos pasan mirando para otro lado, así, ¿no? Y me preocupa eso, y también ya voy a aprovechar una cosa que hoy hablaban. Yo creo que el uso de la tecnología debería ser una materia obligatoria desde chiquitos en la escuela, y que se debería profundizar, pero una materia como historia, matemáticas o qué sé yo, aprender a usar eso y también aprender a discernir de lo que le dan a cada uno, que tenga los elementos suficientes para saber separar qué es lo verdadero de lo falso. Porque estamos en una época donde existe una gran manipulación comercial para que compren cosas, manipulación ideológica, manipulación de todo tipo. Y así como nosotros los adultos estamos siendo permanentemente bombardeados de eso, los niños también y desde chiquitos. Entonces yo creo que estamos a tiempo que en los programas y qué sé yo, alguien diga, bueno, una vez por semana, 2 veces por semana vamos a dar manejo de redes. Cómo determinar la información, separar la información verdadera de la falsa, cómo buscar datos y cotejarlos. A mí me pasó de ir a una escuela rural una vez en el interior, y había un cartel que decía, bienvenido maestro Gustavo González o algo así. Yo pensé que estaban esperando a alguien, y resulta que ellos creían que yo me llamaba así, porque alguien se había tomado el atrevimiento o lo que sea de meterse en Wikipedia y cambiar todos los datos y poner otras cosas, que había cosas que no vienen a cuento también. Y entonces creían que yo me llamaba Gustavo González. No habían verificado en otro lado. Entonces ahí yo les expliqué, por lo menos los periodistas verifican en 3 fuentes. Bueno, así que eso me parece que es una cosa que se debería hacer, sinceramente. Roy, muchísimas gracias por el tiempo que nos diste, maravillosa la charla. Bueno, el agradecido soy yo.